Marido humilla a su esposa en un crucero de lujo, pero su jefe llega justo en ese momento. Hay momentos en la vida donde el silencio no solo es un refugio, sino una prisión que se construye ladrillo a ladrillo con cada palabra no dicha, con cada lágrima contenida. Antes de que el crucero zarpara, antes de que las risas se mezclaran con las olas y las máscaras sociales se derritieran bajo el sol del Caribe, había una mujer que creía que el amor podía salvarlo todo. Esta es la historia de esa mujer y de cómo la realidad terminó por desgarrar su esperanza. ¿Desde dónde estás viendo nuestras historias narradas? Nos encanta leer tus comentarios y conocer a nuestra comunidad alrededor del mundo. Cuéntanos abajo. Mónica Ledesma despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana, incluso los domingos. No lo hacía por obligación, sino por costumbre. Durante años había construido su rutina en torno a los hábitos de su esposo, Julián Santamaría, un hombre puntual, exigente y aparentemente impecable ante los ojos de todos. Ella preparaba el café justo como a él le gustaba, cargado, sin azúcar y con una pizca de canela. Nadie sabía eso. Nadie sabía que ella había aprendido a amar esa bebida amarga solo para no sentirse extraña cuando compartían la taza en silencio antes de que él saliera al trabajo. La casa en la que vivían, en una zona exclusiva de Querétaro, era amplia, moderna y siempre pulcra. No había cuadros torcidos ni cojines fuera de lugar. Mónica mantenía el orden con una obsesión que confundía hasta a su propia madre. Pero ese perfeccionismo no venía del placer estético, sino de una necesidad casi desesperada por sentir que tenía el control de algo, aunque fuera de los objetos, porque con Julián, desde hacía años, ya no controlaba nada. Se habían conocido en la universidad, en una conferencia sobre economía y liderazgo empresarial. Ella estudiaba letras, él finanzas. Él tenía esa arrogancia encantadora que a los 20 años parece un rasgo de seguridad. Ella era dulce, callada, observadora. Él la eligió, la miró entre cientos de estudiantes y la eligió. Y ella, en el fondo, creyó que eso significaba algo eterno, que si un hombre así la miraba con deseo, era porque en verdad era especial. Pasaron años de noviazgo, viajes a San Miguel de Allende, cenas en terrazas elegantes y promesas murmuradas entre sábanas de algodón. Al principio, Julián era atento, detallista, ambicioso, sí, pero no cruel. Pero el poder transforma y a algunos los devora por dentro. Con el tiempo, el tono de voz de Julián fue perdiendo dulzura. Primero fueron correcciones sutiles. Eso no se dice así, Mónica. No uses esa blusa para la cena con mis socios. No invites a tu hermana, habla demasiado. Luego vinieron los silencios, las conversaciones sin alma, los besos de compromiso. Mónica no supo en qué momento exacto dejó de sentirse deseada y pasó a ser una extensión más del traje de su esposo, algo que debía lucir bien, o al menos no estorbar. Nunca tuvieron hijos, intentaron durante años, exámenes, tratamientos, oraciones desesperadas en iglesias donde Mónica ni siquiera creía. Ella se culpó en silencio cada mes, cada vez que el resultado era negativo. Julián nunca lo dijo directamente, pero su mirada lo gritaba: «¡Fracasaste!». Hubo un día, una madrugada especialmente cruel, en la que ella lo encontró llorando en el baño, con una prueba de embarazo en la mano y los ojos enrojecidos. Cuando lo abrazó, él simplemente se apartó y dijo: «Ya duérmete». Fue la última vez que ella mencionó la palabra familia. A cambio, se dedicó a cuidar la imagen, a sonreír en las cenas de trabajo, a recibir a las esposas de los ejecutivos en su casa, a organizar cenas temáticas con vinos carísimos que ni le gustaban. Aprendió a hablar de fondos de inversión, a fingir interés por los cambios en el mercado bursátil. Quería agradar, quería ser parte, pero con cada esfuerzo Julián parecía alejarse más elegante, más frío, más impaciente con su presencia. Él escaló posiciones con rapidez en el banco.
Su habilidad para leer el lenguaje de los poderosos era envidiable. Sabía qué decir, cómo vestir, cuándo sonreír. Un día llegó a casa con una botella de champaña cara y una sonrisa que no le dedicaba a ella desde hacía años. Mónica pensó por un momento que tal vez era una reconciliación. «Me ascendieron», dijo él alzando la copa. «Ahora sí, estamos en la cima». Ella sonrió, por reflejo, por instinto. «Qué bueno, Julián. Me alegra mucho. Y vamos a celebrarlo. Ya hice reservación para un crucero por el Caribe, todo incluido, clase premium. Va a ser perfecto para que mis colegas vean quién soy ahora». Ese «vamos» no era una invitación, era una orden disfrazada de celebración. No le preguntó si quería ir, si tenía algún compromiso, si se sentía cómoda. No le preguntó nada. Solo le pasó el itinerario y una lista con los eventos formales a bordo, cada uno con un código de vestimenta. Mónica leyó el documento como si fuera la invitación a una obra donde debía interpretar a la esposa perfecta, sonriente, elegante, complaciente. Había eventos con nombres rimbombantes: cena de gala con el capitán, noche de máscaras venecianas, cóctel ejecutivo, todo cuidadosamente diseñado para el lucimiento social. Ella sabía que no era parte de la celebración, sino del decorado. El vestido caro, la sonrisa plástica, la esposa trofeo. Y aún así, aceptó, porque después de tantos años, aún albergaba una chispa absurda de esperanza. La idea de que, tal vez, ese viaje podía ser un reinicio. Esa noche, antes de dormir, fue al closet. Tocó con los dedos las blusas que hacía años no usaba, los tacones que habían perdido su lustre en el fondo del mueble. Respiró hondo, se miró en el espejo y se prometió que iba a intentarlo, que iba a ser la mejor versión de sí misma, por él, por ellos, por lo que algún día creyeron ser. Pero algo dentro de ella ya se había quebrado, aunque aún no lo supiera. El día antes del viaje, Mónica preparó cada detalle: maletas organizadas por colores, pasaportes, medicamentos, cremas, perfumes, protector solar de todos los niveles. Julián ni siquiera miró lo que ella hacía. Solo se limitó a decirle, sin levantar la vista de su celular: «No hagas el ridículo allá. Este viaje es importante para mi imagen». Y con esas palabras, Mónica supo que no estaba viajando como esposa. Estaba siendo exportada como accesorio. En el aeropuerto, la distancia entre ellos se sentía física. No se tomaban de la mano, no cruzaban miradas. Ella cargaba los documentos, él atendía llamadas. Todo el trayecto hasta el barco fue una coreografía sin afecto. Al llegar al puerto, el sol brillaba con fuerza y el crucero se alzaba como una ciudad flotante, majestuosa y desbordante de lujo. Mónica sintió un nudo en el estómago. No era nerviosismo, era miedo. Miedo a lo que ese viaje iba a terminar revelando. Y aún no tenía idea de cuán profundo podía llegar el abismo. Porque cuando el amor muere, no lo hace con gritos ni portazos. Lo hace en silencio, como un susurro que se apaga. Y cuando alguien te arrastra en su caída, ni siquiera te das cuenta de que ya no estás de pie. Ahí, en el muelle, con las maletas nuevas y el mar de fondo, Mónica aún creía que podía salvar lo que quedaba. No sabía que el precio de esa esperanza sería el más alto de su vida. El embarque fue una escena perfectamente orquestada. Julián descendió del taxi con sus gafas oscuras, el traje de lino impecable y una actitud que parecía ensayada. Saludó con un gesto vago a los empleados del puerto, ignorando la mano temblorosa de Mónica, quien bajaba detrás de él cargando los documentos. No la esperó, no volteó a verla siquiera. Caminaba directo al mostrador de check-in, como si cruzar ese umbral fuera un pase a una dimensión donde solo él importaba. En el crucero, todo era brillo. Luces doradas, mármol blanco, personal uniformado saludando con una sonrisa perfecta. Mónica pensó, por un momento, que quizás ese ambiente relajaría a Julián, que la distancia de la rutina tal vez lo haría menos tenso, más abierto.
pero no tardó ni 10 minutos en darse cuenta de su error. «No te pongas esa mascada», le soltó en el elevador rumbo al camarote. «Parece que vas a misa». Ella bajó la vista, soltó el pañuelo de seda que su madre le había regalado y lo metió de nuevo en su bolso sin decir nada. Pensó en contestar, en decirle que le gustaba, que la hacía sentir elegante, pero el reflejo del espejo le mostró su rostro, y en él no había fuerza para discutir. Solo había ansiedad, la ansiedad de no fallar otra vez. El camarote era amplio, con una vista al océano que quitaba el aliento. Julián apenas lo inspeccionó, sacó su celular, revisó su correo y se sentó en el sillón con el ceño fruncido. Mónica abrió las maletas y comenzó a organizar los cajones, doblando con cuidado cada prenda. Él ni siquiera la miraba. En un momento, ella sacó un vestido azul marino con flores bordadas, uno que había guardado para la cena de bienvenida. Julián levantó la vista. «¿Vas a ponerte eso hoy?» Ella dudó. «Pensé que era adecuado. Es elegante. Te ves como maestra de secundaria jubilada. Ponte el rojo. Al menos con ese no pareces invisible». Mónica tragó saliva. El rojo le parecía demasiado ajustado, pero asintió. Quería evitar una pelea. No en el primer día, no en un lugar tan expuesto. Esa noche, la cubierta principal brillaba con lámparas cálidas y música suave. Las parejas caminaban tomadas del brazo, riendo, brindando. Julián saludaba a otros pasajeros como si los conociera de toda la vida. Sonreía, bromeaba, se movía entre ellos con soltura. Mónica, a su lado, se sentía como una sombra. Cuando alguien le preguntaba algo, Julián respondía por ella. Y cuando ella lograba intervenir, él la interrumpía con comentarios sutiles, pero punzantes. «¿Es tu primera vez en un crucero?», le preguntó una mujer rubia, elegantemente vestida. «Sí», respondió Mónica con una sonrisa tímida. «Nunca habíamos tenido la oportunidad». «A Mónica le cuesta salir de casa», interrumpió Julián con tono ligero. «Es de las que todavía cree que viajar es un lujo, no una necesidad». Todos rieron, Mónica también, pero con un nudo en la garganta. Más tarde, mientras cenaban, Julián hizo una pausa en medio de una conversación con un colega, la miró y dijo: «¿Puedes no usar ese tono cuando hablas? Suenas como si estuvieras narrando una telenovela». El comentario no fue cruel por sí solo, pero el tono con el que lo dijo, la mirada de superioridad, la risita que siguió, todo eso fue más humillante que un grito. La mesa se quedó en silencio por un momento. Luego alguien cambió de tema, como si nada hubiera pasado, y Mónica se encogió en su silla, deseando desaparecer. Al volver al camarote, Julián ni siquiera se despidió. Se quitó la camisa, encendió la televisión y se acostó sin dirigirle la palabra. Mónica se encerró en el baño, se sentó en el borde de la tina vacía y se cubrió la cara con las manos. Lloró en silencio, para no incomodar. Los días siguientes se convirtieron en una colección de heridas pequeñas. Durante el desayuno del segundo día, Julián notó que Mónica había tomado fruta y yogurt. ¿Otra vez con eso? No estás a dieta, Mónica. Si no vas a cuidarte en serio, al menos no finjas. Ella dejó la cuchara, bajó la mirada y sonrió débilmente. No tengo hambre. Pues cómete algo, ¿sí? No quiero que andes mareada y me eches a perder la cena de esta noche. Las demás personas en la mesa fingieron no escuchar, pero todos escuchaban, siempre escuchaban. En otra ocasión, mientras paseaban por la cubierta, Julián se encontró con un grupo de ejecutivos del banco. Todos iban con sus esposas. Una de ellas, joven, rubia, con una risa escandalosa, hizo un comentario sobre lo romántico del atardecer. Julián aprovechó para lanzar su estocada. Mónica no es muy de romanticismo. Ella es más de ¿a qué hora se acaba esto? Todos rieron, menos ella. Mónica fingió una sonrisa, pero su estómago se retorció. Más tarde, cuando se quedaron solos, trató de decirle algo. «Julián, me estás dejando en ridículo». «¿Ridículo?», se rió. «¿Tú crees que eso fue ridículo? Lo ridículo fue cuando dijiste que querías intentar otra vez lo del embarazo. ¿Te acuerdas?
Hasta el doctor te dijo que ya no había caso. Mónica no respondió. Caminó directo al camarote y esa noche no bajó a cenar. El tercer día amaneció con un cielo despejado y brisa suave. Mónica despertó sola. Julián no estaba en la habitación. En el escritorio había un folleto de actividades: yoga en la cubierta, degustación de vinos, torneo de ajedrez. Ella eligió ir al spa. Quería un lugar donde no tuviera que hablar, donde pudiera simplemente cerrar los ojos y no sentir esa mirada evaluadora de su esposo. Al volver, lo encontró dormido en una tumbona junto a la piscina. A su lado, una mujer joven, en bikini, reía mientras le mostraba algo en su celular. Mónica los observó desde lejos. No hizo un escándalo. No hizo nada. Solo se metió al camarote y se duchó en silencio. Por la tarde, se preparó para una cena formal. Eligió un vestido discreto, color perla, de tirantes anchos. Al salir del baño, Julián la miró de pies a cabeza. ¿Ese es el que te vas a poner? Sí. ¿Por? Parece que vas a una confirmación. ¿De verdad no puedes vestirte como alguien de tu edad? No quiero parecer vulgar, Julián. Con ese cuerpo, ni queriendo. La frase cayó como piedra. Mónica sintió que el aire se le escapaba, pero no dijo nada. Solo se sentó frente al espejo, tomó su labial y se maquilló como autómata. No se atrevió a mirarse a los ojos. Durante la cena, alguien le preguntó si tenía hijos. Julián, sin esperar respuesta, contestó: no, nunca funcionó la maquinaria. Pero bueno, la intención estuvo. Hubo un silencio incómodo. Mónica fingió reír, como si fuera una broma, como si no le doliera. Pero ese comentario fue diferente. Fue más profundo, más definitivo. Fue una sentencia. Esa noche, al llegar al camarote, él cayó dormido en segundos. Mónica se quedó sentada en la cama, con las piernas cruzadas, observando la ventana. El mar seguía ahí, enorme, sereno, indiferente. Ella pensó en saltar, no por morir, sino por flotar, por sentir algo distinto, pero no lo hizo. Solo se recostó, y por primera vez deseó que el crucero terminara cuanto antes, aunque apenas comenzaba. El cuarto día amaneció con un sol implacable y un cielo tan azul que dolía mirarlo. Desde la ventana del camarote, el mar parecía infinito, calmo, burlón. Mónica se levantó sin hacer ruido. Julián dormía boca abajo, roncando apenas. En la pequeña mesa del rincón había una copa con restos de whisky y una tarjeta con anotaciones que no alcanzaba a leer. Lo miró por unos segundos. Parecía otro hombre cuando dormía, casi tierno, casi humano. Pero ella ya no creía en apariencias. Ya no. Se metió al baño, se lavó la cara y se quedó viendo su reflejo con detenimiento. Tenía los ojos hinchados, la piel reseca, las comisuras tensas de tanto fingir sonrisas. Se aplicó base, corrector, rímel. Como si eso bastara para borrar la tristeza, como si eso bastara para volver a sentirse parte del mundo. A las 10 de la mañana, en la cubierta principal, había una actividad de juegos sociales organizada por la tripulación. Julián ni siquiera se lo mencionó. Ella se enteró por el altavoz del barco. Bajó de todos modos, buscando aire, buscando gente, buscando lo que fuera que la hiciera sentir viva por un momento. Lo encontró ahí, rodeado de 4 mujeres jóvenes. Reían con copas en la mano. Él hablaba con esa voz que usaba cuando quería impresionar, pausada, confiada, adornada de anécdotas exageradas. Una de las mujeres, morena, delgada, con un vestido amarillo corto, le tocó el brazo mientras reía. Julián no la apartó, todo lo contrario. Se inclinó hacia ella para decirle algo al oído. Mónica se detuvo a unos metros, no lo confrontó, no hizo una escena. Caminó despacio hacia el otro lado de la cubierta, donde un grupo de pasajeros mayores jugaban dominó. Se sentó cerca de ellos, fingiendo ver el mar. En realidad, solo quería dejar de mirar a Julián. Más tarde, al cruzarse en el pasillo, él le dijo sin emoción: «No tienes por qué seguirme a todas partes, Mónica. No soy tu hijo.
Ella quiso decirle que ni siquiera se le había acercado, pero no lo hizo. Ya ni siquiera valía la pena corregirlo. Durante la comida, ella llegó tarde a la mesa. Julián ya estaba sentado con otras parejas, entre ellas el matrimonio Fuentes, conocidos de Monterrey, y 2 ejecutivos del banco con sus respectivas esposas. Mónica ofreció un saludo cortés y se acomodó a su lado. Apenas tocó la servilleta cuando Julián soltó: ¿Se te hizo tarde escogiendo vestido otra vez? La risa fue incómoda. Los demás miraron sus platos. Mónica no respondió. Se limitó a fingir que buscaba algo en su bolso. Sabía que si hablaba, su voz saldría quebrada. La comida transcurrió en silencio para ella. Escuchaba los chismes de negocios, los planes de expansión, los comentarios clasistas camuflados de humor. Julián hablaba con fluidez, citando cifras, nombres, estadísticas. Parecía disfrutar el protagonismo. Y cada vez que alguien le dirigía la palabra a Mónica, él intervenía con alguna frase sutil para minimizarla. Ella no entiende mucho de eso, pero le encantan las historias románticas, ¿verdad, Mónica? A Mónica la perdimos desde que dijimos acciones preferentes. No te preocupes, amor. En cuanto lleguemos a tierra, te busco un club de lectura. Ella sonreía mientras por dentro se quebraba más y más. Esa noche, durante un evento temático en el salón principal del barco, Julián se acercó a ella con su copa en mano y una sonrisa falsa. Ven, nos van a tomar fotos. Necesito una imagen decente contigo. Mónica, vestida con un conjunto plateado que él mismo le había obligado a usar, se colocó a su lado. Él pasó el brazo por su cintura como si todo estuviera bien. Sonrió para la cámara. Ella también. Nadie vería en esa foto la tensión en sus músculos, ni la tristeza en sus ojos. Solo verían una pareja sonriente, exitosa, perfecta. Eso, así me gusta, murmuró él entre dientes mientras la soltaba. Que al menos sirvas para algo. En la madrugada, cuando regresaron al camarote, Julián se quedó dormido vestido. Mónica se sentó frente al ventanal, abrazando sus rodillas. El mar estaba oscuro, espeso, sin estrellas. Ella cerró los ojos y por primera vez en muchos años se permitió recordar. Recordó el primer ultrasonido fallido. El médico había evitado mirarla a los ojos. Dijo algo sobre óvulos poco viables, sobre la edad, sobre estadísticas. Julián no dijo nada en el consultorio, pero al salir, mientras caminaban hacia el estacionamiento, soltó: Debiste haberlo intentado antes. No sé qué esperabas. Recordó las inyecciones hormonales, los efectos secundarios, los llantos a escondidas en el baño. Recordó cuando pidió una segunda opinión y él se molestó. Ya, Mónica, no hay milagros para todos. Recordó cómo después de la tercera falla, él dejó de tocarla. Dormían en la misma cama, pero parecían muebles ajenos. Ella se volvió transparente. Su cuerpo ya no era un lugar de amor, sino un recordatorio de lo que no pudo ser. Y ahí, en medio del mar, con las luces del barco reflejándose en el agua, Mónica entendió que se había vuelto invisible no solo para él, sino también para sí misma. Al día siguiente, Julián no apareció en el desayuno. Mónica bajó sola. Tomó jugo y pan tostado. En la mesa contigua, una pareja de ancianos le sonrió. Ella devolvió la sonrisa. Luego caminó por el barco sin rumbo. Entró a la sala de lectura, hojeó libros que no podía concentrarse en leer. Bajó al gimnasio, donde nadie la saludó. Se sentó en un sillón del piano bar vacío. Ahí se quedó, viendo cómo la tripulación cambiaba las flores de los floreros. Pasado el mediodía, recibió un mensaje de Julián: Vamos al cóctel de las 7, no llegues tarde. No había por favor, no había te veo ahí, solo una instrucción seca, sin emoción. Esa tarde, Mónica eligió un vestido negro. Se maquilló con más cuidado que de costumbre, se vio al espejo y por un segundo imaginó que era otra mujer, una mujer libre, una mujer que no temblaba al caminar junto a su esposo, una mujer que sí valía.
En el cóctel, Julián ya estaba rodeado de conocidos. Se rió al verla llegar. «Pensé que no ibas a venir», dijo en voz alta, haciendo que todos voltearan. «Ya ven, no solo llega tarde, también aparece como si fuera a un velorio». Varias risas estallaron. Mónica tragó saliva, tomó una copa de vino blanco y caminó hacia la barandilla. Miró el mar, cerró los ojos, contó hasta 10. No lloró, ya no le quedaban lágrimas, solo esa sensación de vacío, de no pertenecer. Y en ese silencio, una voz suave a su lado rompió el murmullo. «Está muy bonito tu vestido». Era la esposa de uno de los ejecutivos, una mujer mayor, cabello recogido, sonrisa sincera. Mónica la miró, sorprendida. Asintió con una gratitud que no supo expresar con palabras. «Gracias», susurró, y por un momento, por breve que fuera, se sintió menos sola, pero duró poco. Julián volvió con otra copa. «No te quedes ahí sola, Mónica. No me hagas quedar como si fuera viudo». La mujer mayor lo miró con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Y Mónica volvió a su sitio, callada, doblada por dentro, invisible, pero aún en pie. El séptimo día a bordo del crucero coincidió con la esperada gala del capitán. Un evento exclusivo, con cena de varios tiempos, orquesta en vivo y presencia de todos los pasajeros de la clase ejecutiva. Se trataba del tipo de evento que Julián había estado mencionando desde que abordaron, como si fuese la oportunidad de brillar, de sellar su estatus entre los más influyentes. Lo había preparado con tanto esmero que incluso envió sus trajes a planchar con 2 días de anticipación. A Mónica no le preguntó qué se pondría, solo le dijo horas antes: «Póntelo todo, maquíllate bien, no me dejes en ridículo». Ella eligió un vestido largo, verde oscuro, con mangas delicadas de encaje. Era uno de los pocos que aún conservaba de los años en que él la miraba diferente. Le quedó un poco más ajustado en la cintura, pero aún le sentaba bien. Cuando se miró al espejo, notó un destello de su versión pasada, una versión que, por instantes breves, deseaba regresar. Se colocó los aretes de su abuela y un perfume discreto. Respiró hondo. Cuando llegó al gran salón, Julián ya estaba ahí. La sala era deslumbrante. Cortinas de terciopelo azul, mesas circulares decoradas con centros de mesa brillantes, camareros sirviendo copas de champaña con precisión casi militar. La orquesta tocaba un vals suave. Mónica lo buscó entre la multitud. Lo encontró junto a una mesa llena de hombres en trajes oscuros, todos riendo, todos con una copa en la mano. Él no la vio al principio. Estaba muy ocupado hablando con una mujer rubia de acento extranjero con quien intercambiaba miradas demasiado largas. Cuando finalmente la vio, le hizo una seña desde lejos, sin dejar de reír. «¡Llegaste!», dijo, acercándose con paso tambaleante, copa en mano. «Pensé que te habías arrepentido de usar ese vestido tan patriótico. Verde esperanza, ¿verdad?». La sonrisa de él era artificial. Su aliento apestaba a whisky. Ella fingió no notar el comentario. «¿Estás bien? Estoy celebrando. Como se debe. No todos los días uno es el hombre más importante en la mesa». Y la arrastró de la muñeca hacia el grupo de ejecutivos sin preguntarle si quería ir. «Ella es Mónica», anunció con voz algo elevada. «Mi esposa, la mujer que siempre sabe cómo quedarse en segundo plano y que lo hace con tanto estilo». Las risas que siguieron fueron confusas. Unos se carcajearon por nervio, otros simplemente miraron a otro lado. Ella sintió cómo se le entumían los dedos. La cena comenzó. El primer tiempo fue un carpaccio con reducción de balsámico. Mónica no tenía hambre, pero hizo el esfuerzo de probarlo. Julián ya iba por su tercera copa. Interrumpía constantemente a los meseros, hacía bromas sobre el precio del caviar y se burlaba de los acentos de los otros pasajeros. Algunos ya evitaban mirarlo directamente. «Mi esposo es un poco intenso con el vino», dijo Mónica en voz baja a la mujer sentada a su lado, tratando de suavizar la tensión. «Sí, se nota», respondió ella cortés pero seca.
La orquesta cambió de ritmo. La música se volvió más animada y el capitán se puso de pie para brindar. Agradeció a todos los presentes y deseó una feliz navegación. Cuando terminó, Julián también se levantó. Golpeó su copa con un cuchillo. Un par de personas voltearon con fastidio. «Yo también quiero brindar», gritó, «porque si algo he aprendido en la vida es que detrás de cada gran hombre hay una mujer que no le estorba». El silencio fue inmediato. Algunas risas apagadas, nerviosas. Julián no notó la incomodidad. «Quiero dedicar este brindis», continuó tambaleándose un poco, «a las mujeres que saben cuál es su rol, las que no se quejan, las que no cuestionan, las que entienden que no todo el mundo nace para ser madre». Mónica sintió que algo se rompía. «¿Saben qué es lo más difícil de estar casado con una mujer que no puede tener hijos?», dijo, levantando la copa. «Que uno tiene que buscar consuelo donde sí hay vida». Un murmullo recorrió la sala. Alguien tose. Otra persona se levanta de la mesa con disimulo. El rostro de Mónica se queda inmóvil. Su mano tiembla apenas. Pero su rostro no muestra nada. Está vacía. Julián sonríe, como si hubiese contado el mejor chiste de la noche. Mira a su alrededor esperando aprobación. Solo recibe miradas atónitas, boquiabiertas. Mónica no se mueve, no parpadea, no respira. Y entonces una voz lo interrumpe. «¿Eso es lo que tú entiendes por una celebración?». La voz es grave, firme, penetrante. Todos voltean hacia la esquina del salón. Ahí, de pie, vestido con un traje gris oscuro y sin una gota de sudor en la frente, está el señor Alarcón, el presidente del banco. Nadie lo había notado antes. Viajaba en el mismo crucero, pero en absoluto perfil bajo, sin asistentes, sin anuncios, solo con su esposa. Julián se queda helado, la copa aún en el aire, la sonrisa congelada. «Señor Alarcón, yo no lo vi, no sabía que...». «Evidentemente, no sabías muchas cosas», interrumpe el presidente, «pero ahora yo sí sé algo. Sé quién eres de verdad». El silencio en la sala es absoluto. La música ha parado. Los meseros se detienen. Todos los ojos están puestos en ellos. «Durante años te escuché hablar de valores, de principios, de ética. Vi cómo le vendías al consejo esa imagen de hombre serio, intachable, profesional, y ahora te veo aquí, en un estado lamentable, destruyendo a tu esposa frente a desconocidos. No solo eres un cobarde, Santa María, eres una decepción». Julián baja la copa, busca una silla, no la encuentra, parece encogerse. Mónica sigue sin moverse. «Yo represento un banco que, aunque no lo parezca, aún cree en la integridad, no solo en los negocios, también en la vida, en la forma en que tratamos a quienes decimos amar». «Señor, por favor, esto es un malentendido», dice Julián, apenas. «Lo único que me queda claro», responde Alarcón, «es que tú no eres digno de representarnos. Desde este momento, quedas fuera del banco. Tu renuncia la redactaré personalmente». Un murmullo de asombro recorre la sala. Julián palidece. Su mandíbula se tensa. Mónica por fin parpadea. Mira a Julián. Por un segundo, espera una disculpa, una palabra, algo. Pero él solo aprieta los labios. No dice nada. No la mira. El presidente se acerca a Mónica. «¿Está usted bien, señora?». Ella asiente con la cabeza. Pero no está bien. Solo no sabe qué más hacer. La esposa del presidente aparece detrás. Pone una mano suave en el hombro de Mónica. «Venga, acompáñeme. No tiene por qué quedarse aquí». Y Mónica camina. Cruza la sala con la dignidad rota, pero aún caminando. El salón se abre a su paso. Los murmullos la siguen. Pero también por primera vez alguien la ve, la mira, la reconoce, y Julián, hundido en su propia vergüenza, se queda solo, rodeado de todo y de nadie. El salón de gala seguía en un silencio tenso, apenas roto por el crujir del hielo en las copas y los susurros contenidos entre los invitados. Julián permanecía de pie, inmóvil, con los ojos clavados en el suelo, como si allí pudiera encontrar una salida,
una explicación, una manera de revertir lo que acababa de pasar. Pero ya no había marcha atrás. El juicio social había comenzado y su verdugo, inesperado y contundente, era nada menos que el presidente del banco, Ignacio Alarcón. El señor Alarcón caminó unos pasos más hacia el centro del salón. No levantó la voz, pero cada palabra suya tenía el peso de una sentencia. Sus ojos, pequeños pero penetrantes, no se apartaban de Julián. Durante años he visto cómo los hombres como tú se disfrazan con trajes caros y frases huecas, dijo, cruzando las manos frente a sí. Hablas de liderazgo, de responsabilidad, de visión. Presumes de tus logros como si fueran obra de tu esfuerzo individual y no del equipo que te sostiene. Te llenas la boca de discursos sobre el mérito, pero eres incapaz de mostrar el más mínimo respeto por quien te acompaña fuera de la oficina. Algunos presentes bajaron la vista, otros asentían en silencio. Mónica seguía junto a la barandilla del salón, los dedos entrelazados, conteniendo la respiración. Sentía que el aire le raspaba la garganta. «Me has hecho perder la paciencia, Santa María», continuó Alarcón sin titubeos, y no por una torpeza, no por una borrachera, no por un mal chiste, como seguramente vas a querer justificarte. Me la hiciste perder porque hoy me dejaste claro que eres incapaz de asumir tu propia miseria. Has hecho de la humillación una herramienta para mantener control. Y eso, para alguien que representa a nuestra institución, es imperdonable. Julián intentó hablar, pero su voz no salió. Solo alzó una mano temblorosa, como si quisiera detener el castigo, como si aún pudiera negociar algo. Pero Alarcón ya había terminado de escucharlo. «A partir de este momento», dijo con firmeza, «estás fuera. No volverás a entrar en ninguna de nuestras oficinas. No tendrás acceso a los beneficios del Consejo y tu nombre será removido de cada documento, cada tarjeta, cada archivo que aún lo contenga. Me aseguraré personalmente de que nunca más tengas la oportunidad de representar nuestros valores. Porque no los tienes». El golpe fue seco, invisible, pero lo sintieron todos. Julián, sin saber qué hacer con su cuerpo, dio un paso atrás. Buscó con la mirada a alguien que lo salvara. Nadie lo sostuvo. Su círculo, el mismo que aplaudía cada una de sus bromas unos días antes, lo miraba ahora con distancia, con asco, con vergüenza. Un mesero se acercó, titubeante, y retiró su copa de la mesa. Ese gesto simple fue como una señal. Julián ya no pertenecía ahí. Alarcón se volvió hacia Mónica. Caminó hacia ella con la misma firmeza, pero con una expresión distinta. Había compasión en su mirada, una especie de respeto solemne que no necesitaba palabras. «Lamento profundamente lo que ha vivido esta noche, señora», dijo, sin sonar condescendiente. «Nadie merece lo que usted soportó. Nadie». Mónica intentó hablar, pero su garganta no respondía. Solo pudo bajar la cabeza, como si las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, buscaran salida por cualquier rendija de su alma. La esposa de Alarcón, una mujer elegante de cabello blanco recogido en un moño bajo, se acercó en silencio. Su expresión no era de lástima, sino de empatía profunda. Extendió la mano hacia Mónica despacio, como quien ofrece una cuerda a alguien que se está ahogando. «Ven conmigo, hija», dijo con dulzura. «No tienes que quedarte ni un segundo más entre estos hipócritas». La palabra hija fue como un bálsamo inesperado. Mónica, por impulso, tomó esa mano. Sintió calor. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la sostenía sin esperar nada a cambio. Mientras caminaban hacia la salida del salón, los murmullos crecieron a su alrededor. Pero esta vez no le importaron. Ya no era ella la que estaba en el centro del escándalo. No era ella la juzgada. Era él, Julián, el hombre que durante años había construido su poder sobre la sumisión de los demás. El salón quedó atrás. La música no volvió a sonar esa noche. En una sala privada, cerca del ala de los huéspedes de lujo, Mónica se sentó en un sofá de terciopelo azul. Le ofrecieron té,
No lo bebió. Se quedó mirando el vapor que salía de la taza como si pudiera perderse en él. «No tienes que hablar si no quieres», dijo la señora Alarcón. «A veces el silencio también cura». Y por un largo rato nadie dijo nada. Afuera, el barco seguía su curso, pero adentro, en ese rincón, Mónica comenzó a sentir algo que no recordaba: ternura. No amor, no euforia, no redención, ternura. El gesto sencillo de una mujer que le pasaba un pañuelo sin preguntas, el roce leve en el brazo, el respeto de un hombre poderoso que no la había mirado como un adorno, sino como una persona herida. Cuando finalmente logró hablar, su voz fue un susurro. «Gracias», fue todo, y fue suficiente. Mientras tanto, en su camarote, Julián reventaba su ira contra el mobiliario. Lanzó la copa contra la pared, pateó la maleta, arrancó la corbata del cuello. No entendía lo que acababa de pasar, o más bien, no podía aceptarlo. En su mente aún era el hombre exitoso, el que todos respetaban, el que se permitía errores sin consecuencias. Pero ahora, esa estructura perfecta que había creado, hecha de títulos, cuentas bancarias y contactos, se desmoronaba como castillo de arena ante una ola. Su celular vibraba sin parar. Notificaciones del banco, correos de recursos humanos, avisos legales, silencio en los chats donde antes recibía risas, felicitaciones, halagos. El mundo había comenzado a cerrarle las puertas y no tenía a quién culpar más que a sí mismo. Odiaba esa verdad, la odiaba con todo lo que le quedaba. En su desesperación, abrió la maleta de Mónica. Revisó su ropa, sus cosas, como si buscara una razón, una pista, algo que le explicara por qué ella, precisamente ella, había sido la causa de su ruina. No encontró nada, solo sus cosas ordenadas, simples, limpias, una blusa doblada con cuidado, una foto antigua de ambos guardada entre 2 libros. La tiró al suelo. Al mirar su reflejo en el espejo del baño, apenas se reconoció. Su rostro estaba desencajado, los ojos inyectados, el cuello sudado. Ya no era el ejecutivo que todos admiraban. Era solo un hombre derrotado, solo ebrio de sí mismo. Se dejó caer al suelo y ahí se quedó, por horas. En la cubierta, la brisa soplaba suave. Mónica salió un rato a caminar. La señora Alarcón la acompañaba en silencio. Algunas personas las miraban con respeto, otras con incomodidad, pero nadie se atrevía a hablar. Ella se detuvo junto a la barandilla, cerró los ojos y dejó que el aire la envolviera. No pensaba en el futuro, ni en el escándalo, ni en los rumores que vendrían. Solo pensaba en lo extraño que era sentirse vista y en lo frágil que podía ser un corazón, incluso cuando creías que ya no quedaba nada por romper. El pasillo hacia el camarote parecía más largo esa noche. Las luces tenues, el vaivén apenas perceptible del barco y el eco distante de la orquesta apagada creaban una atmósfera pesada, casi irreal. Mónica caminaba sin prisa, con pasos arrastrados, como si cada metro que avanzaba le costara respirar. Llevaba en las manos su bolso y el pañuelo que la señora Alarcón le había prestado, aún húmedo por las lágrimas secas que no se atrevieron a caer del todo. Al llegar a la puerta, se detuvo. No escuchó ruidos adentro, ninguna señal de movimiento, ni la vibración del celular de Julián, ni el murmullo del televisor encendido. Abrió con cuidado. El camarote estaba sumido en una penumbra rota, apenas por la luz del pasillo, colándose entre la rendija. El aire adentro olía diferente, una mezcla de loción masculina, alcohol y sudor antiguo. Lo primero que notó fue el desorden, algo que no encajaba con la rutina rígida de Julián. Las maletas estaban abiertas, la ropa revuelta sobre la cama y el sillón, cajones entreabiertos, una camisa tirada en el suelo, los zapatos desparejos. Sobre la mesa, una copa vacía mal colocada y 2 pastillas sin nombre junto a un vaso con agua a medias. El corazón de Mónica empezó a latir con fuerza. Dio un paso adentro. Miró todo con detalle. Su vestido azul,
El que había doblado con tanto cuidado el primer día del crucero estaba hecho bola junto a su neceser de maquillaje, abierto y goteando base líquida en la alfombra. En la cama, sobre la colcha arrugada, un papel doblado. Al acercarse sintió que el cuerpo se le enfriaba. Era una hoja del bloc de notas del barco. Su nombre estaba escrito al frente con letra irregular, casi infantil, torpe, apresurada. Lo abrió. Mónica, nunca supe cómo pedir perdón. Tampoco sé si lo merezco. A lo mejor nunca entendí lo que era el amor, o a lo mejor tú nunca supiste decirme que ya no te quedaba nada. Lo único que sé es que te fallé, y a mí también. Estoy corrigiendo mis errores. No me busques. J, no había más. Ninguna palabra final, ningún rastro de remordimiento o ternura. Solo esa frase críptica: estoy corrigiendo mis errores. Mónica se quedó de pie varios minutos, leyendo una y otra vez. La caligrafía le bailaba frente a los ojos. Quiso pensar que estaba enojado, que se había ido a emborrachar de nuevo, que estaba escondido en otro camarote haciendo una última rabieta. Pero algo en ese ambiente, algo le decía que esta vez era diferente. Se sentó en la orilla de la cama, con la carta entre los dedos. No lloró, no gritó, solo temblaba, como si el cuerpo estuviera procesando antes que la mente. 10 minutos después, tocaron a la puerta. Señora Ledesma, era un miembro de la tripulación joven, nervioso. Disculpe, ¿puedo pasar? Ella abrió. El muchacho tragó saliva. No sabía cómo hablar. ¿Pasa algo? Nos reportaron una situación en la cubierta 3. El señor Santamaría fue visto por última vez cerca del borde. Alguien encontró su reloj en el barandal. Estamos haciendo una revisión, pero no lo encontramos en ningún lugar. Mónica lo miró sin entender. ¿Qué me está diciendo? El joven bajó la voz. Lamentablemente parece que se arrojó al mar. Todo el suelo se desvaneció. No fue un grito, no fue un colapso dramático, fue algo más silencioso. Mónica simplemente se dejó caer sobre la silla, como si la gravedad la venciera por completo. El joven trató de sostenerla, llamó por el intercomunicador. En minutos llegaron 2 oficiales de seguridad del barco, una médica y una encargada de relaciones con los pasajeros. Todo fue rápido, técnico, frío. Le hicieron preguntas. ¿Cuándo lo vio por última vez? ¿Había mencionado pensamientos suicidas? ¿Consumía medicamentos? Mónica respondía con la voz quebrada, palabras sueltas. Lo último que recordaba con claridad era la mirada vacía de Julián en la gala, su silencio, su ausencia. La carta, nada más. El camarote fue sellado temporalmente para inspección. Le ofrecieron una habitación provisional, lejos de los otros pasajeros. Ella aceptó sin resistencia. Caminó escoltada por los pasillos, con la mirada baja. La gente la observaba, algunos con morbo, otros con lástima, nadie con respuestas. La noticia se esparció como fuego entre las cubiertas. Al día siguiente, la tripulación confirmó lo que ya era inevitable. No se halló el cuerpo, pero el mar era inmenso y traicionero. Las cámaras mostraban a Julián caminando solo por la cubierta trasera a altas horas de la noche. No hubo testigos del salto, solo vacío, y un reloj de pulsera en la barandilla. La palabra suicidio comenzó a murmullarse entre los pasajeros. Los mismos que días antes reían con sus bromas, ahora hablaban en voz baja sobre el tipo que perdió la cabeza, sobre el banquero arrogante, sobre la pobre esposa. Mónica no salió de su nueva habitación en todo el día. Se quedó sentada en el sofá, con la carta en las manos, sin poder leerla otra vez. El sonido del mar la atormentaba. Las olas ya no eran románticas ni reconfortantes. Eran una sentencia. Por la noche tocaron a su puerta. Era la señora Alarcón. Llevaba una bandeja con té, galletas y un chal sobre los hombros. ¿Puedo quedarme un momento? Mónica asintió. No tenía fuerzas para hablar. La mujer se sentó junto a ella, le tomó la mano, y juntas se quedaron en silencio, mirando la nada. No tienes que entenderlo todo ahora, dijo en voz baja. Hay cosas que no se entienden nunca,
Solo se sobreviven. Esa frase la tocó profundamente. No ofrecía consuelo vacío. No prometía sanación rápida. Era real. La noche pasó lenta. Mónica apenas durmió. Las imágenes se repetían una y otra vez. La carta, el desorden, el mar. Recordaba el tono de voz de Julián, las veces que lo justificó, los años que dejó pasar con la esperanza de que cambiara. Ahora todo se había derrumbado sin posibilidad de cierre, sin oportunidad de diálogo, sin una última palabra. La mañana siguiente, el barco se movía más lento. El ambiente a bordo era denso, casi fúnebre. Nadie quería hablar del incidente, pero todos lo traían en la cara. Algunas parejas se preguntaban si Mónica lo empujó, si discutieron, si ella lo llevó al límite. Otros aseguraban que él siempre había sido inestable, que lo veían venir. Todos tenían versiones, todos tenían teorías, pero nadie sabía la verdad. Solo ella y el mar. Cuando por fin el barco atracó en el siguiente puerto, una comitiva legal y psicológica la recibió. Ella descendió sin equipaje, solo con una bolsa pequeña y la carta. Las autoridades iniciaron el protocolo. Mónica respondió todo lo que pudo, y después la dejaron ir. Caminó por el malecón, sola. Las gaviotas chillaban sobre los toldos. La gente comía helado y caminaba como si nada hubiese pasado, como si el mundo no se hubiera roto en dos, y entonces lo supo. La tragedia no era solo haber perdido a Julián. La tragedia era que, aún después de todo, ella se sentía culpable. El aeropuerto era un desfile de sombras y cámaras. Mónica descendió del avión con la misma bolsa pequeña con la que había bajado del barco. El viento en la pista, caliente y seco, le azotó el rostro como si quisiera arrancarle lo poco de dignidad que le quedaba. Caminaba entre los demás pasajeros, pero todos la miraban con curiosidad. Alguien ya había filtrado su nombre. Ya no era Mónica Ledesma, la mujer invisible. Ahora era la esposa del banquero suicida. Los flashes comenzaron apenas cruzó la puerta de llegada. Micrófonos, celulares, reporteros gritando su nombre con tonos agresivos. ¡Mónica! ¿Qué le dijo antes de que se arrojara al mar? ¿Es cierto que discutieron esa noche? Usted sabía que Julián sufría depresión. ¿Por qué no lo detuvo? Se siente culpable. Cada pregunta era un cuchillo. Cada voz, un juicio disfrazado de interés periodístico. No respondió. No levantó la vista. Caminó directo a la salida, donde una persona del banco, una asistente que apenas conocía, sostenía un cartel con su nombre. No la saludó, solo asintió. La metieron en un coche oscuro y partieron sin decir palabra. Durante el trayecto, el silencio era asfixiante. La asistente, joven y nerviosa, apenas podía sostener el volante. Me pidieron que la trajera a Recursos Humanos para revisar ciertos procesos, señora. Mónica no dijo nada. Sabía perfectamente lo que eso significaba. El edificio del banco parecía igual que siempre, imponente, con ventanales espejeados, recepcionistas sonrientes, guardias uniformados. Pero esa vez todo tenía otro tono. Las miradas que recibía no eran de cortesía, eran cuchilladas envueltas en perfume caro. Subió al 8º piso. La sala de espera olía a café viejo y desinfectante. La hicieron esperar más de 1 hora. Nadie se disculpó. Finalmente, un ejecutivo de rostro inexpresivo, camisa perfectamente planchada y voz monótona, la hizo pasar a una oficina. «Señora Ledesma», dijo sin mirarla directamente. «Antes que nada, nuestras condolencias». Ella asintió. No dijo nada. «Debemos informarle que, debido a la exposición mediática reciente, la institución se deslinda de cualquier vínculo con usted. Aunque usted no trabajaba con nosotros, su presencia estaba asociada a la imagen pública de uno de nuestros directivos. En estos momentos, lo más saludable para todas las partes es tomar distancia». «¿Qué significa eso?», logró decir Mónica con voz ronca. «Significa que no habrá declaración oficial de respaldo, que no se ofrecerán entrevistas,
y que agradecemos su comprensión. ¿Y mi esposo? ¿El seguro? ¿Las prestaciones? El proceso está en revisión, pero dadas las circunstancias de su fallecimiento y la posibilidad de que sea considerado un acto voluntario, es probable que no aplique el seguro de vida completo. Se lo harán saber en los próximos días. Ella sintió un escalofrío en el cuello. Era como si Julián, incluso muerto, le hubiera dejado deudas y silencios. Salió del banco sin dirección fija. Caminó por el centro de la ciudad como un espectro. La gente a su alrededor seguía con su vida. Nadie la reconocía aún, pero las redes ya ardían. Al llegar a su departamento, el buzón estaba lleno. Periódicos, cartas anónimas, sobres sin remitente. En uno de los encabezados se leía: «La viuda fría», las preguntas que rodean la muerte del ejecutivo bancario. Encendió la televisión. En un programa de revista matutina, una conductora comentaba con gesto indignado: «Y bueno, la esposa del señor Santamaría no ha dado declaraciones. Hay quienes dicen que ella estuvo muy tranquila después del hecho, incluso que se le vio sonriendo al descender del barco». ¿Cómo interpreta eso el público? El panel opinaba con descaro: «Una mujer verdaderamente enamorada se derrumba. Eso, o ya sabía que iba a pasar. Quizá no lo empujó, pero lo llevó al límite». Cambió de canal. Mismo tema, distinto enfoque. El periodista invitado hablaba con voz seria. El hecho de que ella se mantuviera en silencio durante la crisis habla de una personalidad fría, distante. Tal vez ese era el verdadero rostro detrás del matrimonio. Apagó la televisión, se encerró en el baño, vomitó sin fuerza. Se sentó en el piso, abrazando las rodillas, sin saber cómo seguir. Los días siguientes fueron una tortura en cámara lenta. Cada llamada era de un periodista, cada mensaje una insinuación disfrazada de condolencia. Sus redes sociales estaban inundadas de insultos, amenazas, chismes. Gente que nunca había conocido opinaba sobre su matrimonio, su cuerpo, su incapacidad para retener a un hombre. Sus antiguos conocidos del banco comenzaron a borrarla de los grupos, a no contestar sus mensajes. Intentó contactar a una de las esposas que alguna vez la había invitado a una clase de yoga. «Ahora no es buen momento, Mónica», le dijo por mensaje de voz. «La verdad, prefiero mantener distancia». Incluso su familia fue cruel. Su madre la recibió con una mueca. «No sé qué hiciste, Mónica, pero esto no es normal. Un hombre no se mata así nada más». «No lo maté», susurró ella. «Tal vez no, pero tampoco lo cuidaste». Su hermana la confrontó durante una comida. «Mira, no te estoy juzgando, pero la imagen que diste fue muy mala. La gente habla. El tío Ernesto me preguntó si habías tenido algo que ver. Imagínate el escándalo en la familia». «¿Escándalo para quién?», respondió Mónica casi sin voz. «Para todos, para papá, para mamá, para nosotros». En casa sola intentaba escribir su versión de los hechos, un texto, algo, pero las palabras no salían. Todo lo que quería decir se ahogaba en una sensación de inutilidad. Nadie quería escucharla. Nadie quería saber qué pasaba detrás de las puertas cerradas. No había espacio en los medios para la historia de la mujer humillada. Solo había lugar para el mártir, para el hombre caído, para el gran ejecutivo que no pudo más. Intentó hablar con un periodista que había trabajado en la sección cultural de un periódico. «Me encantaría ayudarte, Mónica, pero ya tienen otra línea. Y honestamente, las mujeres como tú no venden historias que interesen. Es más fácil creerte culpable». La realidad era cruda. Julián muerto valía más que ella viva. Comenzó a caminar por las tardes, se cubría con un sombrero y lentes oscuros, evitaba lugares conocidos, se refugiaba en librerías pequeñas, en cafeterías anónimas. Había días en que pensaba en irse, cambiar de ciudad, de país, pero no tenía dinero, ni redes, ni fuerza. Una tarde, en el parque donde solía ir de joven, se sentó frente al lago artificial. Llevaba una carpeta, dentro la carta de Julián.
Una copia de la denuncia que nunca presentó y una foto. Era la foto del cóctel. Justo antes del escándalo, ella salía ahí al lado de él, sonriendo con la mitad del rostro tenso. Él, con los dientes apretados, el brazo en su cintura, como quien sujeta una maleta pesada. Dio la vuelta a la foto. En la parte de atrás, escrita con letra pequeña, la palabra fuerte. Alguien se la había dado a la salida del barco. Una mujer de unos 60 años le había dicho: «No sé cómo sigues de pie, pero eso también es fuerza». Mónica la había guardado, como se guardan los recuerdos que aún duelen. Ese día miró la foto por última vez y la colocó dentro de los papeles del divorcio que aún no estaban firmados. Se había quedado con ellos, a pesar de todo, como si una parte de ella aún buscara entender qué significaba cerrar de verdad un ciclo. Las campanas de una iglesia cercana marcaron la hora. Ella se quedó sentada. No tenía a dónde ir. No tenía a quien contarle la verdad. Pero aún respiraba, y en ese gesto mínimo doloroso estaba la única prueba de que seguía siendo humana, aunque el mundo la hubiera condenado al olvido. El viento arrastraba el olor salobre del mar con la suavidad de un susurro antiguo. Las gaviotas giraban en el cielo sin esfuerzo, como si no existiera el peso del pasado. Frente a la costa, un parque pequeño, apenas marcado en los mapas, era el refugio habitual de quienes querían perderse sin ir muy lejos. Las bancas estaban viejas, algunas con astillas, otras con grafitis apenas legibles. Pero esa tarde, en la más solitaria de todas, estaba sentada Mónica. Llevaba un suéter beige de hilo flojo, jeans desteñidos y el cabello suelto. No había rastro del maquillaje que alguna vez usó con tanto esmero, ni del perfume caro que solía aplicarse para agradar. A sus pies, una bolsa de tela apoyada contra el borde de la banca. En sus manos, dos objetos: una carpeta de plástico transparente con los papeles del divorcio y una fotografía doblada a la mitad, con las esquinas gastadas. No había lágrimas en su rostro, tampoco rabia. Solo ese tipo de resignación que nace cuando uno entiende que no va a obtener justicia, pero igual necesita seguir caminando. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo con tonos dorados, anaranjados y un violeta que recordaba a los últimos minutos de algo que no volvería. Pasaron unos niños corriendo, uno de ellos tropezó cerca de su banca y le sonrió sin razón. Mónica respondió con una mueca apenas visible. No estaba de humor para sonrisas, pero tampoco quería ignorar la vida que seguía allá afuera. Como si nada. Sacó lentamente la fotografía. Era la misma de la noche del cóctel, cuando todavía no sabían que el infierno se desataría minutos después. Ahí estaba ella, de pie junto a Julián, con un vestido plateado que le apretaba el pecho y una sonrisa forzada. A su espalda, luces cálidas, copas en alto, rostros conocidos y una mujer en la esquina, apenas visible, que al entregarle esa imagen semanas después le dijo: te vi aguantar, eso también es ser valiente». Mónica volvió a guardar la foto en la carpeta, encima de los papeles del divorcio. Seguían sin firmar. El abogado había insistido: aunque él esté muerto, necesitas cerrar legalmente ese capítulo. Pero ella no había podido. Había algo que le dolía más que la burocracia, la sensación de estar firmando su fracaso como mujer, como esposa, como todo lo que alguna vez intentó ser. A lo lejos, las olas rompían con suavidad. No era el rugido violento del océano, sino el canto paciente de quien ha visto de todo y sigue ahí. Ella observó el agua como si esperara una respuesta, pero no llegó nada. Solo su reflejo distorsionado en la superficie, movido por la brisa. Meses habían pasado desde que volvió. Desde la última entrevista que rechazó, desde el último mensaje de odio que recibió en redes sociales. Aprendió a vivir con el silencio, a leer con audífonos para no escuchar las noticias, a ignorar los comentarios de las señoras del supermercado que la reconocían de los periódicos. Al principio pensó en mudarse.
cambiar de ciudad, de nombre, de piel, pero no tenía fuerzas ni para empacar. Así que se quedó. Siguió trabajando en una pequeña librería del centro, donde nadie preguntaba demasiado. A veces escribía en su cuaderno de tapas duras, frases sueltas, sensaciones, recuerdos que dolían, no como terapia sino como acto de resistencia. Su madre ya no la llamaba, su hermana solo mandaba mensajes impersonales en Navidad y cumpleaños. El banco, por supuesto, nunca más se comunicó. Los viejos conocidos desaparecieron y ella dejó de buscarlos, dejó de esperar que alguien dijera, «Te creo», porque nadie quiso su versión. Todos querían el mito del hombre caído, el drama del ejecutivo exitoso que no supo manejar el estrés, y ella quedó como un paréntesis incómodo en esa narrativa, una nota al pie que nadie quiso leer. Sopló el viento con fuerza. Mónica cerró los ojos. Sintió cómo le movía los mechones del cabello. Se abrazó los brazos. En la carpeta, los papeles seguían ahí, intactos, sin tachones, sin firmas. Sabía que en algún momento tendría que hacerlo. No por él, por ella, pero no hoy. Un hombre mayor se sentó en la banca opuesta. Sacó pan para los pájaros. Silbaba bajito, una melodía antigua. No le habló, no la miró, pero su presencia no molestaba. Era una compañía neutra, como si compartieran el mismo pacto silencioso de los que cargan culpas sin nombre. El sol bajaba un poco más. Mónica se puso de pie, caminó hacia el borde del malecón, sacó la foto, la sostuvo frente a ella, la observó unos segundos más y luego, sin ceremonia, la soltó. El viento la arrastró un poco, giró y finalmente cayó al mar. No flotó. Se hundió despacio, desapareciendo entre las olas. No fue un acto simbólico, no fue un cierre, solo fue un impulso. Se quedó un momento más ahí, viendo cómo el agua la tragaba. Luego regresó a la banca, guardó la carpeta en la bolsa, se levantó y comenzó a caminar. Nadie la detuvo, nadie le preguntó nada, y tal vez eso fue lo más cruel de todo. No el escándalo, no los insultos, no el abandono, sino esa indiferencia brutal que queda cuando una mujer dice la verdad y el mundo decide ignorarla. Mónica siguió su camino por la costera, rodeada de desconocidos que reían, tomaban fotos, comían helado. Ella caminaba despacio, pero firme. No tenía un destino, pero al menos ya no esperaba que alguien la salvara, porque entendió que a veces sobrevivir en un mundo que premia al agresor y calla a la víctima es el acto más radical de amor propio que puede existir. Hay historias que no terminan con un aplauso, ni con una redención espectacular. Hay historias que no caben en los moldes del final feliz, ni en las fórmulas del perdón instantáneo. Hay historias como la de Mónica Ledesma, que duelen sin gritar, que enseñan sin sermones y que dejan una huella callada en el alma, como si algo en ellas nos obligara a mirar hacia adentro, donde guardamos todo lo que no decimos. La vida de Mónica no fue la de una heroína clásica. No luchó con espadas, ni levantó la voz en discursos grandilocuentes. Su batalla fue silenciosa, pero constante. Peleó cada día por ser suficiente, por mantener en pie un amor que se deshacía entre sus manos, por preservar la dignidad en un entorno que la quería de adorno, no de persona. Y en ese esfuerzo se fue olvidando de sí misma, como tantas mujeres, como tantas personas que aprenden desde pequeñas a no incomodar, a ceder, a no decir lo que duele para no ser vistas como débiles. El matrimonio de Mónica fue un escenario de apariencias, de esos que se sostienen con sonrisas de compromiso y frases automáticas en cenas con extraños. Ella vivió bajo la sombra de un hombre que nunca la vio realmente, que la usó como símbolo, como trofeo, como soporte para su ego. Y ella, con la esperanza de que el amor todo lo puede, se volvió experta en justificar lo injustificable. Pero el amor no basta cuando se da solo de un lado.
Lo que le pasó a Mónica puede parecer extremo, pero no es raro. Las humillaciones no siempre vienen con gritos ni golpes. A veces vienen en forma de silencios, de miradas que juzgan, de palabras afiladas dichas con una sonrisa. Vienen en las pequeñas traiciones cotidianas, en el olvido constante de lo que somos, para encajar en lo que otros esperan que seamos. La humillación pública que vivió Mónica en ese crucero no fue la primera. Fue la última gota de una lluvia larga, pero incluso ese dolor fue eclipsado por lo que vino después, la culpa. La sociedad no supo, o no quiso, verla como víctima. Prefirió convertirla en sospechosa, en cómplice, en verdugo. Porque aún hoy, cuando una mujer habla, cuando una mujer rompe el guión de la sumisión, el mundo tiembla. Pero no para cambiar, sino para señalarla. Mónica regresó a tierra sola, cargando más que una pérdida, cargando una condena invisible, impuesta por los medios, por los colegas de su esposo, por su propia familia. La acusaron de no haber sido suficiente, de no haber contenido a un hombre quebrado, de haber tenido el atrevimiento de resistir. En ese juicio silencioso, nadie se preguntó qué tanto había aguantado. Nadie quiso saber cuántas veces lloró sin que nadie la viera. Esa es la gran herida de esta historia, el castigo que recibe quien sobrevive. Porque en este mundo alzar la voz, decir la verdad, resistir la narrativa dominante, tiene un precio. Pero ahí, en ese parque frente al mar, en esa bancarrota donde Mónica sostuvo los papeles que nunca firmó, algo cambió. No fue redención, no fue venganza, fue algo más poderoso. Una rendija de conciencia, porque aunque el mundo la ignoró, ella no se ignoró a sí misma. Aunque la sociedad la calló, su silencio fue elección, no imposición. Aunque la quisieron desaparecer con insultos, ella se mantuvo de pie. Y eso, en un mundo que normaliza el dolor de las mujeres, es un acto de valentía. La fotografía que guardó, esa en la que otra mujer la llamó valiente, es símbolo de algo más profundo, la mirada de otra que sí la vio. Porque a veces no necesitamos que todos nos crean. A veces basta con una persona que nos reconozca, una que nos diga, sin adornos ni espectáculo, te veo, sé que estás luchando, y eso basta. Esta historia no busca dejarte una moraleja cerrada, ni una enseñanza fácil de repetir, pero sí deja una invitación a mirar con otros ojos, a cuestionar lo que creemos sobre el dolor ajeno, a dejar de pensar que quien sufre en silencio es débil o que quien no llora en público no siente, a escuchar la historia de las mujeres que no encajan en los moldes, porque muchas veces quienes se mantienen en pie en medio del fuego no lo hacen porque no se quemen, sino porque no tienen a dónde huir. La vida de Mónica no cambió de golpe, no ganó un juicio, ni escribió un libro, ni fue abrazada por una multitud, pero aprendió a caminar sola, a respirar sin pedir permiso, a sostenerse con lo poco que le quedaba, y en eso hay una fuerza que trasciende el aplauso. Si tú también has sentido que no encajas, si has sido señalado por sobrevivir, si alguna vez te preguntaste si tu dolor era válido, recuerda esto. El simple hecho de seguir aquí, a pesar de todo, ya es una forma de resistencia. Ya es una forma de decir, no me voy a desaparecer. Y eso, en este mundo, es más poderoso que cualquier discurso. Quizá el mar no respondió las preguntas de Mónica, pero tampoco se la tragó. Ella sigue, camina lento, pero camina. Ya no espera comprensión universal, pero ya no se calla cuando algo le duele. Y eso, aunque el mundo no lo aplauda, es una forma de libertad, porque hay historias que no se cierran con un final feliz, pero sí con una mujer que, después de perderlo todo, entiende que no estaba rota, solo estaba viva, y ser viva en este mundo que nos quiere calladas ya es mucho decir. Si esta historia te tocó el corazón y quieres apoyar este canal, considera dar clic en el botón que dice «Gracias» justo aquí abajo.